¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, desde la ciudad de Lima para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema prioritario para la ciudad de Lima, el problema del tránsito, del tráfico, y también prioritario para ciudades importantes del país como Arequipa y Cusco, en donde ya a ciertas horas está tomando niveles realmente alarmantes el problema del transporte público, del tráfico, que ameritan, digamos, decisiones importantes de las autoridades, tanto nacionales, regionales como locales. Y para ello contamos con la presencia del arquitecto y doctor César Lama, que es director ejecutivo de Plataforma de Transporte y Logística y Movilidad Urbana y Regional de la Universidad Nacional de Ingeniería, con quien vamos a conversar sobre este tema y sus posibles soluciones. Bienvenido, arquitecto y doctor César Lama, un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, el gusto es para mí, es una oportunidad interesante para tocar estos temas que son de vital importancia en el Perú y en el mundo, ¿no? A nivel internacional gravitan fundamentalmente. No solamente por el problema social que generan, sino también por el problema ambiental, ¿no es cierto? Ese es otro detalle que a veces no se toma en consideración. El problema ambiental es fundamental porque aparentemente el 60% del calentamiento global viene de las ciudades, dentro de las ciudades del transporte. Así es. Entonces, Europa, ya el año 98, la Unión Europea difundió el libro blanco de la movilidad urbana sostenible, diciendo de que lo más importante son las personas, el espacio público y liberar la contaminación ambiental al máximo posible. De acuerdo. Y un mínimo consumo de combustibles. De acuerdo. Aunque nos vamos a apartar un poquito del tema, yo no puedo dejar de mencionar el hecho de que acá en el distrito de San Luis, nosotros estamos en Santa Catalina, Santa Catalina La Victoria, muy cerca a San Luis, hay un colegio que tiene en la fachada un reporte de la calidad del aire de Lima. Y según ese informe, somos uno de las ciudades más contaminadas de América Latina. Hay muchísimas ciudades que tienen mejor calidad del aire, entre otras cosas como consecuencia del tipo de combustible que usamos, por ejemplo. ¿No? Y de la forma como se ha desarrollado la movilidad, digamos así, y por consiguiente sus efectos sobre el transporte público. Y eso es un tema importante de distinguir y poder relacionar el concepto de movilidad y de transporte público. De acuerdo. Que tal vez pueda ser interés de poder trabajar un poco. Por supuesto que sí, y podemos hacer un símil con la realidad de Arequipa, de Cusco, de Chiclayo, de Trujillo, seguramente que también confrontan estos problemas, bueno, seguramente con la misma intensidad y de repente con mayor en algunos casos. Que el tema es simple y a su vez complejo en sus consecuencias, ¿no? Simple porque al no funcionar el transporte público se genera un caos generalizado en las ciudades, porque las personas tienden a acceder al taxi, ¿no? Que se multiplica por N en ciudades del Perú, como no ocurre en ciudades de Sudamérica, similares, de la misma escala que Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema está en que la contaminación y congestión de nuestras ciudades radican en la ineficiencia e incapacidad del transporte público. No existe sistema de transporte público en ciudades del Perú y concretamente en Lima. Entonces el tema va por ahí. No es un tema como en otras ciudades donde la congestión y la contaminación es producto de la abundancia de autos. En Lima, aunque nos parezca increíble, tenemos una de las ciudades de menor índice de motorización, quiere decir de menor cantidad de vehículos per cápita o por cada 1000 habitantes. Mientras que ciudades como Sao Paulo o cualquier otra ciudad sudamericana, en Sao Paulo tenemos 600 vehículos por cada 1000 habitantes, 600 por cada 1000 habitantes, y en Lima no llegamos ni a 100, 120. Y con 120 sobre 1000 habitantes congestionamos y contaminamos más que Sao Paulo con 6 millones de vehículos por cada 1000 habitantes. Bueno, es un dato impresionante, ¿no es cierto? Lo que dice, pues, que como usted reitera, no hay sistema de transporte, no existe en nuestro país, ni en Lima, ni en ninguna ciudad del interior. Es la única ciudad de Sudamérica, no sé si del mundo, tal vez una de las a escala mundial, donde podemos tener 250.000 a 300.000 taxis, dependiendo la hora y el día. Lo cual significa que frente a Barcelona con 11.000 taxis, a Lisboa con 3.800,
a Sao Paulo con 25.000. Lo que sucede es que los 250.000 taxis circulan 14 horas, en tanto que los autos privados circulan 2 horas, y buscan de no meterse en la congestión. Y el taxi entra a la congestión para sacar un pasajero, sale de la zona congestionada y vuelve a entrar a la zona congestionada para dejarlo. Y a pesar de que captan el 10% de los pasajeros, comprometen el 70% de las vías. Entonces el tema se resolverá el día que se resuelve el transporte público. Mientras no se resuelve el transporte público, Lima seguirá hundida en el caos y en el desorden. ¿Cuáles son, digamos, los principales componentes para el inicio de esta solución del transporte público? Primero, diferenciar lo que es denominado problema social de lo que es denominado problema urbano social, urbano metropolitano. Problema social le denominamos muchas veces a problemas que tienen que ver con empleo, con pobreza o con subempleo. Y con esa situación de empleo y subempleo, digamos, no se pueden adoptar muchas veces políticas que permitan mejorar la calidad de vida de 8 a 9 millones de habitantes en una ciudad. Ahora, indudablemente que cuando hablamos de 250.000 taxis, estamos hablando de 250.000 familias, frente a 9 millones, por supuesto, de personas, pero digamos, es un tema que debe ser, o se tiene que considerar para que no se piense que el tema de transporte es únicamente un problema técnico y un problema de sistema. Tiene que haber políticas públicas que permitan absorber o mitigar los efectos y los impactos sociales de las medidas de mejoramiento del sistema de transporte público. En otras palabras, eso implica pues que de alguna manera el Estado facilite alternativas para la cantidad de taxistas que representan a una familia que se van a quedar sin chamba, por ponerlo de alguna manera, graficarlo de alguna manera. Eso, o sea, y eso no es porque alguien lo prohíba, sino por la ley del mercado, de la oferta y la demanda. En el momento que yo puedo tomar, como en el Metropolitano, un transporte que me deja a la Uni en 20 minutos desde Miraflores, yo no voy a tomar taxi como tomaba antes del Metropolitano. Tengo que tomar el Metropolitano. Y cuando el Metropolitano se generalice, por decir así, o el tren eléctrico se generalice, o haya un metro, las personas van a usar el transporte público como en cualquier ciudad del mundo. Y entonces no va a haber demanda para el taxi. Entonces el taxi se cae solo. Pero no hay que dejar que se caiga solo, sino tienen que haber políticas sociales que intervengan en el escenario para que las familias que van a verse afectadas por este proceso tengan alternativas de, digamos, de empleo o de actividades alternativas o de promoción social. Y con relación a ello, no ha habido, que yo tenga conocimiento, ni una sola propuesta de ninguna entidad del Estado. Claro, porque, por ejemplo, se plantea el chatarreo. Y prefiere la gente tener su carro viejo y no llevarlo al chatarreo porque ese es su sustento, ¿no? Entonces, no le cuesta como capital, le cuesta como mantenimiento. Mientras que si cambia un auto le cuesta como capital y como mantenimiento. Y entra a la calle a buscar un pasajero y no le financia los costos de capital y mantenimiento. Entonces, por eso que las carreras en Lima, las carreras de taxi, son sumamente bajas, mucho más bajas que en cualquier ciudad del mundo. Quiero decir, en las ciudades que tienen desarrollado su sistema de transporte adecuado, ¿no? Por ejemplo, para que usted tenga una licencia de taxi en Brasil, tiene que pagar $50.000 aproximadamente. Para que usted tenga una licencia de taxi en Barcelona cuesta 100.000 euros. Increíble. Una licencia de taxi. Increíble. Entonces, por eso pues solamente hay 11.000 taxis. Y esa es una forma que permite garantizar el servicio, porque el piloto, el conductor de taxi es un señor profesional que gana un buen salario si es empleado, por lo menos maneja 1 o 2 idiomas, además del suyo, tiene cultura general porque guía a sus pasajeros hacia zonas de cultura de la ciudad y tiene un trato que permite alternar con cualquier clase de persona que sube a su vehículo en busca de sus servicios. Eso, además de que el auto tiene que estar en perfectas condiciones de uso porque puede perder la licencia y nadie va a arriesgarse a perder la licencia que cuesta 4 veces el valor del auto. Que es una inversión en buena cuenta. Es una inversión, entonces, claro, le dan licencia de por vida, pero hay que cuidarla. Entonces hay un tema que se denomina el círculo virtuoso. O
sea, que una cosa buena genera otra cosa buena y otra cosa mejor. No que una cosa mala va empeorando. No, es un círculo virtuoso. Entonces el tema es un poco complejo, pero a su vez es bastante simple entenderlo, ¿no? Entonces no podemos pensar que la Municipalidad de Lima, por ejemplo, que tiene una renta que viene a ser la quinta o la octava parte de la renta o del presupuesto de la ciudad de Sao Paulo, puede estar en condiciones de asumir el transporte público de Lima, cuyas soluciones son gigantescas, es decir, cuyo costo de solución es gigantesco. Estamos hablando de que debe darse, de hecho, de una vez un sistema metro, y un sistema metro no por línea, sino como sistema, como red. No se puede trabajar un metro por línea, es una línea hoy, otra línea mañana. Un metro es una red que permite articular e intercambiar miles de pasajeros. Sin Metro Lima no es posible. No es posible. Lo que podemos hacer ahora son medidas para ir mejorando el transporte de buses, pero no vamos a esperar que el problema se resuelva sin metro. Se puede mejorar, por supuesto. Se pueden dar mejores condiciones de seguridad. Se pueden tomar medidas como no doblar a la izquierda, poner paraderos de taxis. O sea, pueden tomarse una serie de medidas de mitigación, de mejoramiento, pero no hay una solución. La solución es un sistema de transporte masivo. Hay corredores en Lima que fácilmente llegan a 1 millón de pasajeros diarios en circulación. Y cuando usted tiene 1 millón de pasajeros diarios, usted tiene que pensar en 2 veces el metropolitano. De acuerdo. Me hacen señas, arquitecto Lama. Por favor, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Bien, amigos, antes de entrar al tema de fondo que es la ley, ¿no es cierto?, que vamos a comentar con el arquitecto y doctor Lama de la Universidad Nacional de Ingeniería, yo quería recordarles, amigos, ustedes pueden ingresar al Facebook de Hora 8 y ahí tenemos colgadas todas las entrevistas que hemos hecho, y en una oportunidad entrevistamos a varios representantes de sistemas de transportes masivos de Sudamérica que vinieron a un evento acá en Lima hace aproximadamente 2 meses. Uno de ellos era el representante del Metro de Buenos Aires, que es un sistema de transporte que empezó a construirse hace más de 100 años, si mal no me equivoco. Tuvieron una visión, pues, los argentinos, al de Medellín, que es impresionante porque funciona en el aire, tiene un sistema de como funiculares, tiene los corredores viales, tiene el metro propiamente dicho. Medellín es una ciudad que creo que tiene 3 millones de habitantes, mediana. Estuvo el representante del metro de Caracas, en fin. Nos han sacado pues años de ventaja a nuestros vecinos, han tenido mucha más visión que nosotros, así que recomiendo, así como estamos escuchando esta interesante propuesta del doctor Lama, que visualicen también esta entrevista sobre cómo se operan algunos sistemas de transporte masivos en ciudades cercanas en la región, y ni qué decir de Santiago de Chile y seguramente Ciudad de México y otras ciudades. Doctor Lama, el tema de la ley, ¿qué nos puede comentar? Bueno, en el marco de la ley se debe considerar el concepto de la movilidad. Hemos hablado del transporte público, de pasajeros, pero en la ciudad no circulan solamente pasajeros, circulan mercancías. La circulación de mercancías se denomina logística urbana y forma parte del concepto de movilidad, porque movilidad viene a ser el arte de los traslados o los movimientos de personas, mercancías e información en la ciudad. Y entonces tiene que haber una disposición que garantice no solamente que funcionen los vehículos y las vías, sino que la demanda, quiere decir las personas, satisfagan sus necesidades de moverse. Desde que amanece el día, quien vive en una ciudad se moviliza, a pie, en bicicleta, en taxi, en bus, en combi, en Perú, en metro, en otros sitios, etc. Con 9 millones de habitantes, Lima genera aproximadamente 17 movimientos, 17 millones de pasajes. 17 millones de pasajes, de viajes, no de pasajes, sino de viajes. Diarios. 17 millones de viajes diarios, de los cuales
aproximadamente 8 o 9 millones son pasajes en transporte público. Esto es fuerte. Fuerte en movimiento y fuerte en dinero. En dinero y en economía. Porque como no nos movemos adecuadamente, perdemos 1 hora aproximadamente al día, y quizá un poco más en algunos casos, en una serie de pérdidas de tiempo por el mal sistema o la inexistencia de un sistema de transporte. Si usted multiplica 9 millones de habitantes por 1 hora, hora y media de pérdida diaria, y multiplica por el valor de trabajo de 1 hora, usted se da cuenta que tiene 2 pérdidas. Una pérdida social, que a usted le quitan la posibilidad de estar con su familia un poco más de tiempo, y una pérdida económica porque podría aprovechar parte de ese tiempo para generar ingresos adicionales a los que tiene. Aparte del estrés que genera deterioro de la salud de las personas, ¿no? Aparte de los accidentes y aparte de todo lo que significa lo más serio también, que es el consumo de combustibles. Si nosotros tuviésemos en Lima un número adecuado de taxis, tendríamos, digamos, 25.000, 30.000 taxis, digamos una cifra, para compararnos con otras ciudades que tienen... Ha mencionado usted que Barcelona tiene 11.000. 11.000 y Sao Paulo 25.000, 26.000. Es decir, digamos que tengamos 50.000 en el peor de los casos. Que debe ser más o menos lo que tiene una ciudad como Arequipa, quizá un poco menos, imagínese, para pero ver las usted proporciones. tiene que hay 200.000 autos que están circulando 14 horas diarias, consumiendo un promedio de 60, 70 soles diarios de combustible, multiplíquelo por cada uno, por los 200.000 taxis, digamos, inorgánicamente existentes en Lima, y usted se da cuenta que estamos tirando el dinero, quemando combustible y contaminando el ambiente. O sea, nuestra contaminación se multiplica por 2 o por 3 a nivel de la metrópoli y en algunos sectores por 4. Porque lo que debió circular como 100 está circulando como 400, o como 50 circulando como 200. Entonces, estamos frente a una situación en que es una cadena, lo que yo le decía, un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Y entonces creemos que podemos resolverlo con un sistema de autobuses. Ninguna ciudad de 8 millones de habitantes en el mundo resuelve su problema de transporte con autobuses. Ninguna. Y lo más dramático, digamos, por lo que yo estoy escuchando, es que, digamos, es económicamente factible poder financiar en el mediano plazo, digamos, con los recursos que se mueven diariamente, que usted muy bien ha mencionado, es posible financiar este sistema de transporte masivo adecuado a una ciudad de 9 millones como Lima. ¿Por qué no se ha hecho en tantos años? Mire, el año 73, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Planificación, 73, 74, cuando vino la crisis del petróleo. Y habíamos estado evaluando el metro para Lima, año 73. Había una propuesta de 6 o 7 líneas de metro. Se iba a iniciar ya el contrato y la ejecución del metro de Lima. Se paró porque hubo crisis de petróleo y todos los equipos y todos los sistemas tecnológicos del mundo subieron considerablemente de precio y el Perú consideró que no era viable asumir un proyecto tipo metro en Lima, porque además en esa época había la política de disminuir la inversión en Lima a favor del interior del país. ¿Se acuerdan? En la época del gobierno militar se hablaba mucho que Lima estaba creciendo descomunalmente y había que evitar inversiones en Lima y propiciar inversiones en el interior del país. Entonces, por esas 2 razones se paró el metro y no se volvió a tomar más. Indudablemente hubiéramos tenido la posibilidad de tener el inicio del metro el año 83, el año 73, 74, tendríamos por lo menos un esquema fundamentalmente eficiente, como lo tiene Santiago, por ejemplo. Y en realidad el tema es un tema que ameritó hace 3 meses que nosotros hiciéramos un pronunciamiento, que yo lo hice en nombre de la universidad, en la cual decíamos el metro ahora o nunca. ¿Y por qué decíamos eso? Porque si nosotros licitamos los corredores de autobuses, podríamos estar comprometiendo la demanda de pasajes. Y probablemente habría que tener cuidado que en el contrato
de concesiones de rutas no limite la posibilidad de que en esos mismos ejes pueda desarrollarse el metro. Porque resulta que en el Perú, en Lima tenemos solamente 9 corredores complementarios a lo que se llama metropolitano. Son 9 únicos corredores en Lima donde se concentra históricamente los flujos de pasajeros. Esos 9, que no hay más, esos 9 son los que serían objeto de licitación de empresas de transporte en buses. Pero en esos 9 es donde circula la masa de pasajeros donde deberían, digamos, considerarse los ejes del metro, las diferentes líneas del metro. Entonces, en las mismas líneas no pueden superponerse dos sistemas masivos que van a competir por los pasajeros. Entonces, tendría que ser un sistema que incluya el metro, conduciendo el transporte masivo, los buses en troncales y en alimentadores, de acuerdo a sus capacidades, y a otra cosa que es importante, que debe ser considerado en el Perú. Nuestras calles de Lima, calles y avenidas, no están preparadas para recibir la cantidad de vehículos que en este momento están recibiendo. Hacen falta pasos a desnivel a montones. No solo eso, mire, Lima ha crecido por invasiones. Y cada invasión provocaba una especie de plancha igual de callecitas y manzanitas. Algunas avenidas se prolongaban, pero no tenemos una avenida de más de 70 metros acá en Lima. Y una o dos tienen 65 metros aproximadamente. ¿Dónde vamos a poner un corredor del tipo el metropolitano? Tendríamos que ser un subterráneo. Porque ¿por dónde circularían los otros vehículos? ¿Usted se imagina una de nuestras avenidas, la misma avenida Canadá? Imagínense con un metropolitano dentro de la avenida Canadá. Y eso que Canadá es una de las avenidas más interesantes, porque su demanda no es tan importante como la de otras avenidas y su sección es como la Javier Prado, que corre paralela. No, pero por supuesto, si la Javier Prado debe tener unos 700,000 pasajeros diarios en el eje, ¿no? Y corre paralela, habría que trasladar un poco hacia acá. Pero lo que quiero decirle es que la estructura urbana de Lima no está en condiciones de recibir un sistema de transporte de buses. Eso es importante. Ahora, yo no discuto el hecho de que hay que tomar medidas ya. Es un proceso. Pero esas medidas no deben comprometer la inmediata realización de los estudios necesarios y la ejecución en el más corto plazo posible de un esquema metro al nuevo concepto de metro, que esa es otra cosa que también hay que discutir en Lima. No es el metro una red de líneas, sino es un sistema de traslado de pasajeros de la superficie al subsuelo. No por razón únicamente del número de pasajeros que circulan en las líneas, sino por el número de pasajeros que se intercambian en las intersecciones. Porque si nosotros concentramos todos los pasajeros en 9 rutas de la zona céntrica de la metrópoli, en cada estación donde se cruzan estas líneas van a haber desplazamientos masivos de una línea a la otra. Y entonces esos desplazamientos masivos no pueden hacerse en la calle, en el espacio público, no, en espacios previamente construidos en el subsuelo. Doctor Lamba, como siempre el tiempo tirano en televisión, realmente el tema es... Y hemos visto la ley. Impresionante. Yo lo comprometo para conversar nuevamente, por favor, la próxima semana. Yo quería hacerle varias preguntas, pero el tiempo siempre nos gana. En Cusco, ni de Equipa, Yo quería preguntarle, por ejemplo, si es posible dentro del... No le voy a pedir que me lo conteste ahora, si digamos dentro del monto del pasaje, usted dijo que se movían casi 8 millones de viajes al día, ¿se podía considerar, digamos, un fondo para, digamos, este tipo de construcciones que puedan ameritar? Yo creo que no es posible. No es posible. El costo del pasaje en algunos casos está por debajo de las posibilidades de generación de utilidades, digamos, ¿no? El costo del pasaje es relativamente bajo. Imposible eso, imposible por ese lado. Incluso si se mejora el sistema, tiene que haber subsidio del acuerdo. Estado. Y quería preguntarle sobre algunos paliativos. Le agradezco mucho por su presencia y lo comprometo para la próxima semana. Encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doctor usted. Lamba. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos.